Señores estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Derecho. Tengan buenos días con todos. Vamos a tener la clase sobre medicina legal, eh, titulado Levantamiento del cadáver y necropsia de ley. Primeramente vamos a dictar la clase sobre levantamiento del cadáver. Cuando una persona fallece en su cama en pleno tratamiento de enfermedad, en este caso no es necesario el levantamiento de cadáver. Es decir, la diligencia tiene que ser obviada, porque ya sabemos que ha fallecido por enfermedad o por envejecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando fallece una persona de manera sospechosa, aparece en su casa, ¿ya?, con los cortes en el cuello, o cortes en el cuerpo, o impactado por una bala, o ahorcado, etcétera, etcétera? En este caso, el hecho requiere necesariamente una diligencia de levantamiento del cadáver. Ahora, el levantamiento del cadáver está autorizado de manera obligatoria, que deben hacer por mandato de la ley, artículo 195, nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia, como es levantamiento de cadáver. En su numeral 1 indica cuando se trata de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá el levantamiento del cadáver, de ser posible, con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en una acta. Igualmente, el numeral 2 señala el levantamiento del cadáver lo realizará el fiscal con la intervención del médico legista, el personal policial especializado en criminalística. Funcionarios que intervienen una diligencia de levantamiento de cadáver, su participación es indispensable. En este caso, el señor fiscal, por mandato de la norma, interviene dando la legalidad a la diligencia, pero en algunos casos podrá delegar al juez de paz u otras autoridades. El médico legista, quien previa verificación determina a la persona como viva o muerta. En caso de estar viva, inmediatamente evacúa a un hospital para su atención. En caso de ser muerta, ya ordena su levantamiento de cadáver. Y finalmente, el otro funcional viene a ser Policía Nacional Perú, pero cuya participación es necesaria, pero tiene que ser criminalístico, o de ser con conocimiento de la criminalística. Participación de los profesionales técnicos y administrativos en el levantamiento de cadáver. Este, tres grupos profesionales. A nivel profesional, necesariamente el médico, el biólogo, toxicólogo, antropólogo, odontólogo, abogado. Estos profesionales intervienen en la diligencia del levantamiento de cadáver. A nivel técnico tenemos técnico de criminología, técnico de criminalística, técnico de peritos de audios, visuales, fotográficos o gráficos. Y a nivel administrativo no es otra cosa, asistente del señor fiscal, asistente del señor médico y el chofer de la ambulancia o cualquier vehículo motorizado que va a servir para trasladar el cadáver. Señores estudiantes, ahora nos preguntamos, ¿qué es un levantamiento de cadáver? Levantamiento de cadáver es una diligencia de inspección y examen del cadáver por el médico legista en el lugar donde se encuentra y permite el hallazgo de indicios y huellas para su investigación correspondiente. ¿Qué es el proceso de levantamiento del cadáver? El proceso de levantamiento del cadáver es el estudio que realiza el médico legista y el equipo profesionales de ciencias forenses de todo lo existente en el lugar de los hechos, del lugar del hallazgo donde se encuentra el cadáver y restos humanos.
Exploración del lugar de la muerte. El lugar de la muerte, o también conocido como escena del crimen, debe ser explorado en 4 pasos básicos. Uno es observar, dos es registrar, tres es fotografiar y no alterar el escena del crimen. ¿Y qué significa observación? Observación significa es el examen y observación de los signos vitales, pulso, temperatura, reflejos oculares, etc., del cadáver. Registrar significa o implica constar en un acta todos los datos necesarios del cadáver, espacio, tiempo, y las huellas y rastros y las evidencias que pudiera haber encontrado. Fotografiar, la misma significa perennizar mediante las fotografías, filmaciones o dibujos de todos los ángulos posibles de los hechos para mejor ilustración de los hechos que van a necesitar las autoridades policiales, fiscales, así, Poder Judicial. No alterar la escena del crimen. La escena del crimen debe ser conservado por la Policía Nacional del Perú poniendo las cintas adhesivas, prohibido su ingreso. Todo ello con la finalidad de que los peritos que puedan recoger muy cuidadosamente a las huellas dejadas o las evidencias dejadas por el presunto autor del hecho. Recojo de las evidencias, los muertos hablan. ¿Por qué le hablamos así, los muertos hablan? Los muertos siempre no expresarán verbalmente, pero dejan algunas cosas, las evidencias. Ahí sí se denomina que los muertos hablan. Lógicamente es un aforismo jurídico. Primero, los frascos. Se ha tomado veneno, aparece en la crimen los frascos. El muerto está diciendo que he muerto por envenenamiento. Casquillos de balas. Se ha encontrado en lugar de los hechos los casquillos. También está expresando el cadáver que he muerto a consecuencia de arma de fuego. Los cuchillos, sangre, cabellos, etcétera, etcétera. ¿No? Estas medios probatorios deben ser recogidas muy cuidadosamente, luego lacrar y remitir a los laboratorios correspondientes. ¿Cuál es el objetivo fundamental del levantamiento de cadáver? Los objetivos son los siguientes: comprobar la muerte, estimar el intervalo post-mortem, contribuir a determinar el modo, mecanismo y la manera de muerte del cadáver, contribuir con información sobre la presunta causa de la muerte. Esos son los objetivos. ¿Y qué debe contener el acta de levantamiento de cadáver? Son varios puntos. Primero, ubicación del cadáver. Necesariamente en acta debe precisar la orientación del cuerpo, señalando por el eje cabeza, pies con relación con los puntos cardinales que conocemos. Posición del cadáver. Describir la posición del cadáver, como más conocidos son de cúbito dorsal, cúbito abdominal y o ventral, con el posesión de otras formas del cadáver. Sin embargo, hay posesiones de cabeza y también de pies, ¿no?, abdominales o arrodillados o degollados, las posiciones mixtas que tienen que ser afirmadas en el acta. El vestimenta del cadáver debe ser debidamente registrado, todas las vestimentas en el acta, casacas, pantalones, colores, perforaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, objeto del cadáver. En toda diligencia del cadáver necesariamente debe hacer bosquejo todos los bolsillos encontrados y registrar en ella tanto los documentos de INE, otros documentos que podrán servir como datos esenciales para las pesquisas posteriores.
Ahora pasamos, señores estudiantes, ¿qué cosa es necropsia de ley? Necropsia ley, etimológicamente, las palabras provienen de manera combinada de griegos. Necros significa cadáver, opsis significa observar, o sea que, o sea que autopsia, en todo caso se llama autopsia, o necropsia, o sea que muer- observar muerto. Esto implica, en nuestro entender, que la necropsia, además de ser un proceso de visualización, es también un análisis completo para determinar la causa de la muerte. La necropsia es aquel estudio realizado a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar las causas de la muerte. Por lo general, el término utilizado como sinónimo de autopsia, ya que en ambos casos se procede al estudio del cadáver. Esa parte no hay nada de discusión. La norma que autoriza la necropsia lee de manera obligatoria en caso de los muertos sospechosos. Artículo 196 del nuevo Código Procesal Penal señala como necropsia. Se practicará cuando sea probable que se trata de un caso de criminalidad. En este caso necesariamente tienen que hacer la descripción del cuerpo humano previa apertura. En caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte, en este caso no será exigible la necropsia de ley. La necropsia será practicada por peritos médicos con presencia del fiscal y también los abogados de partes procesales. Objetivos de necropsia ley. ¿Cuáles son esos objetivos de necropsia ley, señores estudiantes? Asegurar de la cadena de custodia. Determinar la causa de la muerte. Esta es la más básico central, determinar la causa de la muerte. Es decir, tenemos que saber, gracias a esta necropsia, por qué el ser humano ha muerto. ¿Ha sido como consecuencia del pacto de la bala? ¿Como consecuencia de arma de fuego? ¿Arma blanca? ¿Envenenamiento? ¿Degollamiento? ¿Asfixia? Etcétera, etcétera, ¿no? Establecer de la manera de muerte, establecer el tiempo aproximado de la muerte, opinar sobre posible etiología de estudio de la muerte, realizar la identificación posible del cadáver. Estos son los objetivos básicos de necropsia. Para determinar la causa de la muerte, el cuerpo humano necesariamente tiene que aperturar en cuatro formas o cuatro partes del cuerpo humano. Primero, la parte externa determina de manera síntesis como examen externo la edad, el peso, la estatura, el estado de nutrición, de coloración, existencia de patología, cutáneas, cicatrices o cualquier otro signo que pudiera dirigir la investigación hacia una enfermedad determinada. Para ello, país de necesariamente examen interno, ya tiene que haber cuatro partes, como hemos dicho. Cavidad cerebral, pues ahí van a abrir parte de la cabeza, cavidad torácica y cavidad abdominal y cavidad pélvica. A los cuatro analizaremos uno por uno. ¿Por qué van a aperturar cavidad craneana del cadáver? El primer paso, esta se lleva a cabo poniendo el cadáver en la mesa de autopsia en cúbito dorsal, y decir mirando hacia arriba, con el cuello y occipital apoyada y un reposo, cabeza para elevar el cráneo a superficie de la mesa de la morgue. Segundo paso, la siguiente operación es realización será la separación de los planos
periódico cutáneos hacia atrás y hacia adelante para poner descubierto el cráneo desnudo. Tercer paso, se procede al corte del cráneo con sierra circular, empezando por frontal hasta llegar al mismo punto. Cuarto paso, se extrae el encéfalo completo. Una vez liberado, se lleva a la balanza, se pesa y se anota dicho peso, observando si hubo o no causa de muerte en esta área. Cavidad torácica. Es la apertura de torácica. Para ello se realiza bisturí, con lo cual generalmente procede el corte del cuerpo. Luego se analiza todos los órganos que se encuentran a ese nivel. Efectivamente, en esta área vamos a encontrar o inspeccionaremos la cavidad pleural, abrir pericardio, quitar el corazón, retirar pulmones izquierdo y derecho, previo análisis, evaluar faringe, evaluar esófago, tráquea y tiroides. Todo con la finalidad de encontrar algún daño ocasionado o podría ser causa de la muerte. Cavidad abdominal. La apertura de la cavidad abdominal contiene mostrando notariamente el aspecto de duodeno, páncreas y riñones. La cavidad abdominal es la cavidad del cuerpo más grande en los humanos, sujeta la mayor parte de las vísceras. Cavidad pélvica. La cavidad pélvica contiene principalmente los órganos reproductivos de la mujer o del varón. En allí serán analizadas previa apertura las vejigas urinaria, el colon pélvico y el recto. El recto se coloca en la parte posterior de los pelvis, en la curva del sacro y el coxis, con la finalidad de concluir si también se puede encontrar alguna irregularidad o algún daño que haya ocasionado en esta área para determinar la causa de la muerte. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Esta es nuestra clase cerca de estos dos temas muy importantes para ustedes. Hasta acá será nuestro examen escrito.